Sí. Vale, sí. Sí. Bueno, pues después de esta introducción, simplemente recordar que la sesión anterior fue la del 16 de diciembre, en el que no hice lo que tocaba, porque, si recordáis, eran las parábolas de la tradición judía, el Antiguo Testamento y la tradición rabínica, porque estuve prolongando un poquitín más la introducción con cosas a lo mejor muy elementales sobre las parábolas, pero que después nos van a ayudar a comprenderlas, ¿vale? Y a tratar de entender de qué modo hay que intentar leerla, ¿no? Evidentemente no se puede simplemente leer los brevísimos versículos que muchas veces ocupan la parábola, a veces textos muy, muy breves, como digo, y por esta razón no hicimos la última sesión lo que tocaba, ¿no? Pero bueno, trataré de hoy hacer una síntesis de las dos, de la siguiente y de la que teníamos que haber visto el día pasado, y que, por lo que os he dicho, por alargar un poquitín más la introducción, no dio tiempo. Tampoco tenemos ninguna prisa de hacer este curso, y más vale a lo mejor pues ver menos textos y verlos despacito, y casi aprender un método de leer estas parábolas para pues tener el modo de comprender las que nos interesan y las que nos han reunido aquí, que son las parábolas del Evangelio y las parábolas que pronuncia Jesús. Yo dije el primer día que él no inventa este género literario, mucho menos, y hoy lo vamos a ver, no con todas las parábolas que había pensado que viéramos. Después, pues eso, creo que es mejor reducir, no hacer tantas, no dispersar nuestra atención en exceso, porque hay de muy diverso género dentro del Antiguo Testamento. Pero lo que sí que me interesa es mostrar esto, precisamente, que Jesús no inventó las parábolas, está dentro de esta tradición sapiencial judía, y que los evangelistas, precisamente con el propósito de presentar a Jesús como sabio, que es lo que pretenden, mostrar cómo también Jesús habla como el resto de escribas, de maestros de la ley, de rabinos, que contaban historias breves para explicar determinados hechos, ¿no? La cultura de Israel, desde la literatura antigua, privilegia este modo de expresarse, ¿no? Cuentan historias. Es una mentalidad distinta de la nuestra. Y de la nuestra no me refiero a la valenciana, ¿no?, o a nuestro barrio, me refiero a la occidental. En realidad, las personas de Occidente estamos más volcados en el utilitarismo, en encontrar un sentido práctico a las cosas, y contar las cosas sin demasiados rodeos, ¿no? No, dime lo que me tengas que decir y ya está. Un oriental no lo hace así. Un oriental, para contarte lo que quiere decirte, te cuenta una historia, ¿vale? Y esto es así todavía hoy en Israel. Todavía hoy en Israel, en muchas partes, cuando empieza a hacerse de noche, cuando se pone el sol, la gente sacan todos las sillas a la puerta de casa y empiezan a contar historias, tal cual, ¿no? Historias de la familia, historias de Israel, de manera que esto forma parte de su cultura. Y si el hombre occidental de hoy quiere entender
estos fragmentos tan importantes del Evangelio, no tiene más remedio que cambiar esa mentalidad, ¿no? Y aprender a escuchar esas historias. Y tal vez comprender cómo, pues este modo que Jesús tuvo de hablar del reino de Dios, que tuvo de hablar de Dios a sus contemporáneos, pues no fue casual, sino que precisamente quiso contarles historias. Había muchos otros que hablaban con la ley en la mano, con los preceptos de la ley, cómo había que vivir, Pero recordad, por ejemplo, el comportamiento de Jesús. Cuando se le acerca a aquel joven, por ejemplo, y le dice: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Precisamente porque en Israel, claro, nosotros cuando escuchamos esto pensamos en los 10 mandamientos, pero no es así. En la ley judía hay 613 mandamientos, ¿vale? 613, ¿vale? No 10. 10 son los que forman parte del decálogo. Entonces, quiero decir que era una pregunta más que justificada. ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? Y Jesús le responde con aquellas palabras: ¿qué dice la ley? Y él dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, ¿vale? En aquella respuesta del joven, Jesús le dijo: has juzgado acertadamente, haz esto y vivirás. Y entonces nos pone el evangelista: el joven, queriendo justificarse, le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Y es entonces cuando Jesús le cuenta una historia. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Le cuenta una historia, no le dice: tu prójimo es este. No, le cuenta una historia. Y por eso digo que tenemos que acostumbrarnos, en primer lugar, a detectar este tipo de narraciones que encontramos de una manera abundantísima en el Nuevo Testamento, pero además darnos cuenta de que la historia nunca puede leerse sola. Sí, podríamos coger esa parábola que he empezado a citar, ¿no? El joven que se le acerca y tal, pero podríamos haberla empezado por donde he terminado. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Y enseguida sabemos que se trata de la parábola del buen samaritano. No solamente sabemos que se trata de la parábola del buen samaritano, sino que en nuestra cabeza se han disparado todas las conexiones y seríamos capaces, más o menos, de continuar la historia. Le apalean, le dejan medio muerto al borde del camino, pasa uno leyendo la ley, lo mira y pasa de largo, pasa otro también leyendo la ley, lo mira, da un rodeo y pasa de largo, pasa un samaritano, lo ve, se enternece, se detiene, se arrodilla, le cura, le sube en su caballo, lo lleva a la posada, se queda toda la noche con él, le paga al posadero para que lo cuide, se va, regresa al tiempo para ver qué ha sido de él, habiéndole dejado el encargo al posadero de lo que gastes de más del dinero que él le había dejado, te lo devolveré cuando yo regrese. Digo, podríamos haber contado la historia sin más y bueno, podríamos entenderla y probablemente le encontraríamos mucho sentido. Es decir, probablemente las conclusiones serían semejantes, desde luego no las mismas, pero sí semejantes. ¿Quién ha obrado mejor de todos ellos? Evidentemente, el hombre que se ha detenido y le ha curado y ha gastado su tiempo con él y todo. Sin embargo, si no nos detuviéramos a pensar en el contexto, la pregunta de aquel joven, ¿quién es mi prójimo?, se nos escaparían muchos aspectos de la parábola que son muy importantes. ¿Por qué razón? Pues porque los samaritanos en Israel no los podía ver nadie. Eran considerados enemigos, extranjeros y pecadores. Y el joven le está preguntando: ¿quién es mi prójimo?
Y para que aquel joven entienda quién es su prójimo, Jesús le cuenta una historia poniéndole el ejemplo de una persona que actúa bien, pero otras que no lo hacen. Y no es indiferente en esa historia que cuenta Jesús los personajes. Dice, un sacerdote, no cualquier judío, un sacerdote, es decir, alguien que conocía muy bien la ley de Israel, que bajaba de Jerusalén y se dirigía a Jericó, como hoy sabemos que muchos de los sacerdotes que oficiaban, porque lo hacían por turnos, el sacerdote era una profesión hereditaria, no era una vocación. Uno era sacerdote porque esa era la profesión familiar. Era sacerdote porque lo había sido su padre, porque lo había sido el padre de su padre y porque lo sería su hijo y su nieto. ¿Vale? Era una profesión que se heredaba, pero una profesión de la que no se podía vivir. El sacerdote tenía pues otras profesiones que eran las que verdaderamente se convertían en su medio de subsistencia. Muchos se dedicaban a la cerámica, otros eran carpinteros, agricultores, pastores, constructores. De modo que no es indiferente, cuando Lucas trata de ponerle un ejemplo, el prestar atención a todos esos detalles, ¿no? Sherlock Holmes le decía a su compañero Watson, ¿vale?, que para descubrir los detalles, ellos buscaban crímenes, ¿no?, para descubrir y acertar quién había sido el culpable de algo, había que fijarse en los detalles. Y en la Biblia sucede lo mismo. Estos detalles no son insignificantes, sino todo lo contrario. Por eso podríamos haber leído la historia sin más y haber sacado muchas cosas, muchos aspectos positivos de cómo cuidar a alguien, de cómo no despreciar a alguien, de cómo no pensar que lo que uno está haciendo, tal vez leer la Biblia, y por eso no se da cuenta de que está pasando al lado de una persona que está medio muerta, porque a lo mejor piensa que lo más importante es lo que está haciendo, leer la Biblia, ¿no?, como probablemente hacía aquel sacerdote que bajaba desde Jerusalén hasta Jericó. Cuando leemos el contexto de la parábola, empieza a tomar sentido muchos aspectos que de lo contrario nos habrían pasado totalmente desapercibidos. Por eso digo que tenemos que entrar en esa mentalidad semítica, oriental, de aprender a escuchar historias, aprender a comprender esas historias y muy probablemente aprender a contar esas historias. Si recordáis el primer día, yo proponía que tal vez un curso como este nuestro podría tener sentido si estas historias nos van a servir para aprender a contar historias a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Me refiero sobre todo a la catequesis. Así lo hacía la primera comunidad cristiana, las primeras comunidades cristianas. Desde luego, así lo hacía Jesús. No contaba grandes teorías doctrinales, ni enseñaba oraciones larguísimas con las que dirigirse a Dios para mostrar el camino de acercamiento a Dios, ¿no? Por esto digo que se trataría seguramente de un aspecto que habría que rescatar en la actualidad, ¿no?, en nuestras comunidades, para iniciar en la fe a otros más jóvenes. Bueno, vamos a ver una parábola. Ya digo, al principio había pensado 5 del Antiguo Testamento que son muy sustanciosas. Una en el libro de los Jueces, que habla de la zarza que se convierte en reina, ¿no? Y bueno, pues allí fueron una vez los árboles a ungir rey sobre ellos y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. El olivo es, como podéis imaginar, el principal árbol de Israel, ¿vale?
De hecho, forma parte de todo, está en sus escudos, está en el monte más emblemático, el que está enfrente del monte Sión, el monte de los Olivos, precisamente el lugar a donde Jesús solía retirarse a rezar con sus discípulos. Bueno, ¿habré de renunciar a mi aceite que tanto aprecian en mí dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles? Y se negó. Entonces los árboles dijeron a la higuera. Ahí tenemos una preciosa parábola, otra de la que hablaremos después en el segundo libro de Samuel, sobre la oveja del pobre, de la que hemos hablado muchas veces, y que, bueno, pues habla de un pastor que tenía muchas ovejas y otro que no tenía más que una, y el que tenía muchas se la robó, ¿no? Bueno, ya digo que conocemos el contexto, pero luego volveremos sobre ella. O el cántico de la viña. En Israel, esa imagen, la viña, no es una imagen casual tampoco, ni indiferente, ni menor, precisamente porque pues la viña fue siempre en la Sagrada Escritura una comparación que se ponía para hablar de Dios, ¿no? Hasta el mismo Jesús la utilizó. Recordaréis que en el Evangelio según San Juan, él habla precisamente de yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos, ¿vale? Estad unidos, los sarmientos tienen que estar unidos a la vid, del mismo modo que yo estoy unido con el Padre. Bueno. Luego, en el libro del profeta Ezequiel, que habla de la esposa infiel, esta imagen aparece muchísimo, sobre todo en los profetas, y desde luego va mucho más allá. Bueno, y lo de la esposa infiel es no por estigmatizar, digamos, a la esposa, también lo es el esposo, ¿no? Además, esta esposa no es la esposa en la que estamos pensando, cualquier esposa, sino que esta esposa en realidad es Israel, ¿no? Y esa imagen aparece una y otra vez en la Biblia, por ejemplo, Oseas también, otro de los profetas, para hablar de cómo Israel se separó de Dios, pues puso el ejemplo de su matrimonio que estaba pues naufragando, ¿no? Y a pesar de eso, Oseas no se resistía a pensar que aquel matrimonio acabaría deshecho, sino que por el contrario lucharía con todas sus fuerzas por sacarlo adelante, perdonando cualquier tipo de infidelidades. Bueno, pues una imagen que evidentemente está hablando del Dios de Israel y de este pueblo Israel que continuamente, especialmente cuando llegó a la tierra prometida, se fue, como dicen los textos, detrás de otros dioses, ¿no? En el libro de Josué, el primero que he citado, donde está esa imagen de la parábola del olivo y de otros árboles de Israel, hay una especie de estribillo que se repite una y otra vez, y es no te irás detrás de los dioses de los pueblos extranjeros, porque yo, Yahvé, soy un Dios celoso, ¿vale? Y esto explica una experiencia histórica que Israel vivió una y otra vez durante aquellos años, después de aquella larga peregrinación por el desierto, de haber sido infiel a su Dios. Bueno, de manera que me voy a centrar solamente en la primera. No es ninguna de las que os he dicho, sino que es una historia que está en el libro de Amós, pero lo veremos después. Os voy a contar una historia. Un hombre fue atacado por un león. Se salvó por casualidad. Después fue perseguido por un oso. Una vez más, pudo salvarse. Con las últimas fuerzas que le quedaban, construyó su casa y logró cerrar la pesada puerta justo antes de la llegada del oso. Respirando agitadamente, se apoyó con las manos en la pared y en ese momento lo mordió una serpiente. La mordedura fue mortal.
¿Cómo podríamos interpretar este texto? Me imagino que de múltiples maneras, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, uno cree escapar de un peligro y cuando ya ha escapado, sobreviene otro peligro. Escapa el león, sobreviene el oso. Y cuando escapa el oso, con sus últimas fuerzas, construye una casa. Y cuando cree que ya está a salvo, ve que el oso se está acercando, cierra la puerta. Y cuando ya está a salvo del todo, pone la mano en la pared y le muerde una serpiente. Es decir, nunca estás a salvo, ni siquiera en el momento en que te crees de verdad que estás a salvo, ¿no? Podría interpretarse de ese modo. O, por ejemplo, los peores enemigos de uno no son los de fuera, son los de dentro de casa. El león, el oso, todos estaban fuera, pero la serpiente estaba dentro. Tal vez la historia quiere hablarnos de eso, que los peores enemigos no son los de fuera, sino los de dentro. Bueno, podría ser otra interpretación distinta. O pensar que en realidad el texto de lo que quiere hablarnos es de la muerte. No puedes escapar a la muerte. Sea como sea, al final te alcanza, ¿no? O quizás no esté hablando de la muerte, sino que de lo que está hablando es del destino al que parece que uno está, y esto es también muy oriental, sobre todo muy griego, como predestinado. Los griegos pensaban que el destino de cada hombre, de cada ser humano, de cada mujer, estaban escrito en los dioses, lo sabía el oráculo de Delfos, al que había que ir a consultar para hacer cualquier cosa importante, y no era posible escapar a este destino. Por ejemplo, se cuenta esa historia de Edipo, que ha dado pie a tantas tragedias escritas por Esquilo, por Sófocles, por Eurípides, ¿no? Tragedias que nos hablan precisamente pues de cómo no se puede escapar al destino. Por ejemplo, a los padres de este joven, a los padres de Edipo, el oráculo de Delfos les había predicho que su hijo mataría a su padre y se casaría con su madre. Su hijo mataría a su padre y se casaría con su madre. ¿Y qué hicieron sus padres? Pues evidentemente no mataron al hijo para quedarse a salvo, pero sí que lo mandaron a la otra parte del reino, lo mandaron al lugar más alejado para que nunca jamás pudiera volver a encontrarse con ellos. Me imagino que con todo dolor de corazón de separarse de su hijo, ¿no? Pero como los griegos tenían esta mentalidad, ¿qué sucedió? Siguiendo con esta historia, pues que cuando aquel joven Edipo fue a consultar al oráculo de Delfos, el oráculo de Delfos le dijo lo que les había dicho sus padres: matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Y entonces Edipo, que no quería que esto sucediera con las personas que él creía que eran sus padres, que no lo eran, porque lo habían adoptado, aquel niño que habían llevado desde la otra parte del país, por los sirvientes de los reyes, decidió hacer lo mismo que habían pensado sus padres: alejarse lo más posible de sus padres para no tener que matar a su padre, ni menos aún casarse con su madre. ¿Y qué hizo? Se fue al otro lado del país. Ya podéis imaginar a dónde llegó. Llegó al país de donde había salido. Se encontró con su padre y se casó con la reina, que era su madre. Bueno, esto después no solamente está como tema central de las tragedias. Por ejemplo, Sigmund Freud, este psicoanalista, de aquí sacó toda esa teoría en torno al complejo de Edipo. Bueno, habló de más cosas, del complejo de Edipo, el complejo de Electra. Volviendo al inicio, el griego pensaba
que era imposible escapar al destino, ¿no? También podríamos pensar que esa historia que he contado significara esto, o que en realidad se trata de las sombras que cada uno tiene en su vida, estos aspectos negativos que nos machacan, ¿no? Y que pensamos que nunca vamos a poder escapar de ellos. Bien, de modo que este es el problema. No podemos leer un texto, interpretarlo sin más, porque las interpretaciones son múltiples y cualquiera de ellas nos podría parecer válida, ¿no? Nos podría parecer buena para hacerlo. No es posible estar seguro de la interpretación de una parábola. No lo he encendido. No, es que no está conectado. Gracias por entenderlo. De manera que un determinado contexto puede cambiar la interpretación, ¿vale? Por eso diréis, ¿a qué viene todo esto? Todo esto viene a que cuando nos encontramos con una parábola no podemos sin más leer la parábola y ya está, porque el contexto muchas veces cambia su significado, ¿no? Esto ocurre de un modo especial, digo, con ese género literario. Voy a leeros ahora el texto de Amós. Está en el capítulo 5, versículos 18 al 20. Por eso, así dice el Señor, Dios del universo, mi Señor. En todas las plazas habrá lamentación, y en todas las calles gritarán, ¡ay, ay! Invitará el campesino al duelo y a la lamentación, a los que saben plañir. En todas las viñas habrá lamentaciones, cuando pase entre vosotros, ha dicho el Señor. Ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Atención. Será como cuando un hombre huye de un león y se topa con un oso, o entra en casa, apoya su mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No es el día del Señor tiniebla sino luz, densa oscuridad sin resplandor alguno? De modo que aquí esta historia que había empezado contando está inserta en un contexto determinado, que es el que nos da la explicación de todo. Y como habéis visto, se habla de el día del Señor. Los israelitas pensaban y anhelaban el que Dios de un momento a otro interviniera en la vida del pueblo de Israel para salvarlo. Es verdad que esto muchas veces se concentró en momentos muy determinados que estaban, pues, de alguna manera marcados por la opresión política. En tiempos del profeta Amós, el reino de Israel, el reino del norte, estaba a punto de ser invadido por Asiria y de hecho sería destruido, desaparecería del mapa. A la muerte de Salomón, Israel se había dividido en dos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Bueno, pues este reino del norte, como digo, quedaría aniquilado por Asiria. Y es este día del Señor que el pueblo de Israel esperaba que interviniera como un momento de salvación, como un momento de luz, como un momento de alegría. Por eso, fijaros lo que dice: ay de los que ansían el día del Señor, ¿de qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Evidentemente la luz también nosotros la asociamos a la felicidad, a la bondad, al bien. Las tinieblas lo asociamos a lo contrario, ¿no? Y les cuenta esa parábola. Amós quería explicar a su
a sus oyentes del reino del norte, ¿no?, de Israel, qué significaba para ellos ese reino, ese día del Señor, antes de que caigan sobre ella la guerra y la destrucción, como iba a suceder en el año 722, en el que los israelitas fueron atacados por Asiria y fueron deportados a Nínive. Es la historia que nos cuenta también el libro de Jonás. La población tenía una vida insegura. Si leemos el principio del libro de Amós, en el capítulo 3, los ricos se hacían cada vez más ricos y explotaban a los pobres, algo que no ha sucedido nunca en la historia de la humanidad. Se celebraban actos de culto y grandes fiestas, ¿no? Lo leemos en el capítulo 5 del libro de Amós. Y el pueblo esperaba de Dios una victoria sobre los enemigos, como en ese día de Madián. Lo cuenta también el profeta Isaías, lo cuenta el libro de los jueces. Este era para ellos el día del Señor, el día en el que el Señor iba a intervenir y a salvarlo de los enemigos. Pero el profeta les dice que eso no va a ser así. Y lo que ellos creen que va a ser luz, en realidad va a ser tinieblas. ¿Y cuál es la razón? Pues la que estaba diciendo antes. Los ricos explotan a los pobres, el pueblo ha olvidado las plegarias, los israelitas han olvidado su vida piadosa, de modo que en ese contexto, diciéndoles que el día del Señor que ellos esperan no va a ser un día de luz, sino un día de tinieblas, que el día del Señor que ellos esperan no va a ser un día de vida, sino un día en el que finalmente la muerte les atrapará. Será un día de desgracia y de destrucción, ¿no? Precisamente por eso, porque Israel no había cumplido con la voluntad de Dios en esa vida comunitaria. Y el discurso de Amós, ya lo hemos visto, 2 versículos. Será, versículo 19, como un hombre que huye de un león, se topa con un oso, o entra en casa, apoya su mano en la pared y lo muerde una serpiente. En lugar de la luz están las tinieblas, ¿no? Y por eso habla de que este día traerá consigo la muerte, a pesar de todas las expectativas que tenía el pueblo de Israel. Esto mismo nos lo vamos a encontrar en las parábolas de Jesús. Exactamente lo mismo. Tenemos historias que podríamos interpretar de 1000 maneras diferentes. Sin embargo, esa historia está colocada en un lugar determinado del Evangelio que le da un marco desde el cual comprenderla. Y sin ella es imposible entender lo que Jesús pretendía al contar esa historia. Pero la cosa se va a complicar todavía más. Es decir, de la parábola, por lo tanto, nos van a interesar 3 cosas. La primera, el texto de la parábola, la historia que Jesús cuenta. Pero no solamente nos interesa el texto de la parábola, la historia que Jesús cuenta. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cuando regrese, a mi vuelta, si te has gastado más dinero, te pagaré todo lo que te has gastado con él. No nos basta con la historia. Necesitamos cuándo la contó Jesús. Y la contó cuando aquel joven le preguntó: Maestro, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta esa historia breve, muy bonita, ya lo hemos visto, que tiene 3 protagonistas: un sacerdote, un levita, es decir, otro sacerdote. En el templo de Israel, en el templo de Jerusalén, había sacerdotes que eran los que oficiaban los sacrificios y el culto, y estaban los levitas, que eran sacerdotes también, que se llamaban sacerdocio de 2º grado, se encargaban de la liturgia, se encargaban de la música y se encargaban de las flores y de la limpieza del templo. No es indiferente estos protagonistas. 2 sacerdotes, 2, por decirlo de alguna manera, modelos por excelencia de comportamiento de cómo un judío debía acercarse a Dios, y
el tercer ejemplo, aquel que uno jamás imaginaría que es el verdadero ejemplo. ¿Por qué? Pues porque los samaritanos, como he dicho, eran extranjeros, enemigos y pecadores. Y sin embargo, esto es lo que vemos que pretenden estas historias breves. Nos desconciertan por completo. ¿Por qué? Pues porque cuando escuchamos la historia, el comienzo de la historia o la sucesión del relato nos va haciendo como posicionarnos en un determinado lugar, pero la historia nos va a sorprender diciéndonos mal. Estás juzgando mal. Lo que yo quiero decir es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la parábola que conocemos también. Un padre, también de San Lucas, capítulo 15. Un padre tenía 2 hijos. El más pequeño le pidió su parte de la herencia y se fue y se la gastó. Y San Lucas especifica, ¿no?, cómo la gastó. Prostitutas, toda una vida de desenfreno, no sé cuántos, no sé menos. Empieza a quedarse sin nada, empieza a comer algarrobas como los cerdos. No. En la historia, aquel joven no se da cuenta de que se ha equivocado y decide pedirle perdón a su padre. No, le dice, piensa para sus adentros, porque en la historia nos va contando Lucas, nos dice que se estaba dando cuenta que él estaba comiendo la comida de los cerdos y que cuántos jornaleros en casa de su padre estaban mucho mejor que él. Y decide entonces, regresaré a casa de mi padre. Y decide entonces la historia que le contará. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y la historia continúa. Y en la historia vemos al hermano mayor. Pero seamos sinceros, ¿quién no ha pensado nunca que el hermano mayor en realidad es el bueno de la historia? El que siempre estuvo, que son los reproches que el hermano mayor le hace al padre. Yo siempre estuve contigo, yo siempre estuve aquí trabajando, yo nunca te pedí nada, yo no malgasté tu hacienda, a mí nunca me has preparado una fiesta como esta. Y sin embargo, ese que pensamos que es el bueno, pues resulta que no es el bueno, sino que el bueno es el perdido, ¿vale? El vago, el que había malgastado todo, el que se había marchado de casa, el que había desperdiciado toda la herencia de su padre y ahora quiere volver y aprovecharse, ¿no? De modo que, si las consideramos en sí mismas, las historias, sin tener en cuenta el contexto, solo se queda en exhortaciones morales, ¿no?, o en sabias reglas sapienciales. Pero las parábolas de Jesús son más que todo eso. Hablan de la cercanía del reino de Dios. Hablan de las nuevas leyes del reino de Dios. Es decir, ¿qué pretende contar, por ejemplo, esa parábola del hijo pródigo? Pues que la ley que reina en el reino de Dios no es la de la justicia. Porque si fuera la de la justicia, el bueno sería el hermano mayor. Tú has hecho esto, tú estuviste siempre aquí, tú te mereces el premio, tu hermano se merece un castigo. Esto es lo que trata de contarles Jesús. La ley del reino de Dios no es la justicia. Has hecho tanto, te mereces todo esto. No has hecho esto, no has hecho nada, todo lo contrario, todo lo que has hecho está mal, no te mereces nada. Jesús dice, eso no es así. ¿No has hecho nada? Pero Dios te perdona. De modo que está contando una historia en donde la ley que está presente en el reino de Dios no es la justicia, sino el amor, ¿vale? Eso por un lado. No nos basta solo la historia, nos basta en qué momento Jesús contó esa historia. ¿A qué pregunta pretende responder esa historia? Pero luego hay un tercer nivel.
todavía hay un tercer nivel que nos puede marear aún, para que nos demos cuenta de que esto que nos parece que son historias sencillísimas, y ciertamente lo son cuando las leemos sueltas, ¿no? Y cuando las leemos simplemente los versos que nos hablan de la historia. Pero cuando empezamos a relacionarlas con el contexto en el que Jesús las pronunció, pero no solamente nos interesa el contexto en el que Jesús las pronunció, sino el contexto en el que el evangelista situó esa historia. ¿En qué parte del evangelio? ¿En qué momento empieza, en este caso de las dos parábolas que he contado, la de el buen samaritano y la del hijo pródigo? ¿En dónde las coloca San Lucas? ¿Y por qué San Lucas las coloca donde las coloca? Y no es el caso de ninguna de las dos, porque son solo de San Lucas. San Lucas es el único que nos habla de el buen samaritano, y San Lucas es el único que nos habla de la parábola del hijo pródigo. Pero hay parábolas que cuentan San Marcos, San Mateo y San Lucas. ¿Y cuál es la sorpresa que nos llevamos cuando las estudiamos? Que San Marcos la coloca en una parte de su evangelio y le da un significado muy determinado. San Mateo la coloca en un sitio distinto al que la ha colocado San Marcos y le da una explicación diferente a la que le ha dado San Marcos. Y San Lucas la coloca en un sitio distinto al que la ha colocado San Mateo y al que la ha colocado San Marcos. Bueno, todo este preámbulo ha sido de introducción para lo que a partir de la siguiente sesión que tendremos, descenderemos a estos textos viendo esta complejidad. Por un lado, esta sencillez, porque son muy sencillas, pero por otro lado, cuando empezamos a tratar de comprender su significado y a penetrar dentro de ellas, para de verdad pensar, por un lado, lo que Jesús quiso entender con esas palabras que contó, a qué pregunta respondía la historia que él contó, pero más cosas aún. ¿Por qué los evangelistas situaron esa historia en el lugar donde la situaron? ¿Por qué Marcos en un sitio? ¿Por qué Mateo en un sitio distinto? ¿Y por qué Lucas en un sitio diferente al de Marcos y al de Mateo? Evidentemente, esto hace referencia a que las comunidades a las que ellos se dirigían tenían problemas determinados y se estrujaron la cabeza para ver de qué manera podían hacer entender las palabras de Jesús, pero, y esto es lo importante, aplicándolas a la propia vida. Eso es lo que pretende de verdad la parábola. No solamente contar la historia de Jesús, sino cómo me sitúo yo ante esa historia. De hecho, nosotros jugamos con una ventaja que al mismo tiempo, lo dije el primer día, es una desventaja. ¿La ventaja cuál es? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y mi cabeza sigue contando la historia. Un padre tenía 2 hijos y mi cabeza sigue contando la historia. Tenemos ventaja sobre los primeros que las escucharon, que no sabían cómo acababa la historia. Nosotros sabemos cómo acaba la historia. Por eso, la ventaja que tenemos al leer esa parábola 21 siglos después puede volverse contra nosotros si no hacemos este esfuerzo por olvidarnos de lo que sabemos de esa historia y leer el texto o escuchar el texto estando atentos a los detalles y dejándonos sorprender por los detalles. Dejándonos sorprender por los detalles. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ya a partir del jueves 24 de febrero, que nos centraremos en las parábolas, en este caso las del Evangelio según San Marcos, las parábolas exclusivas suyas, la parábola de la semilla, las parábolas de Marcos que repitieron Lucas y Mateo, la parábola del sembrador, la parábola de los viñadores homicidas, ¿vale? Y bueno, pues como tenéis ahí los textos,
en el folletito, no sé si tenéis todos el folletito, pues serán las historias en las que nos centraremos ya a partir de la próxima sesión y hasta el final de este curso, en el texto y el contexto, ¿vale? Leer la Biblia es como tocar el piano, hay que hacerlo con dos manos, ¿vale? Una toca la melodía y la otra toca el acompañamiento, y eso significa que un texto no podemos entenderlo si no leemos el contexto, ¿vale? El lugar en donde la historia está enmarcada, ¿vale? Bueno, vamos a terminar, que son las 9, y no sé si queréis, si tenéis tiempo o ganas, o ya es demasiado tarde, pero si queréis que comentemos algo. Como habéis visto, estas 3 primeras sesiones han sido introductorias para ponernos alertas de cómo leer estos textos y, sobre todo, borrarnos de la cabeza una idea que a veces hemos pensado en ella. Las parábolas son textos muy fáciles de entender. Lo son si las leemos sueltas. Lo son si leemos solo el texto de la parábola sin más. Pero cuando lo relacionamos con cuándo la dijo Jesús, por qué la dijo Jesús, qué quería Jesús al contar esa historia, y si además lo relacionamos con por qué la cuenta San Lucas como la cuenta, qué quería decirles a los de su comunidad de lo que había dicho el Señor, entonces la historia se complica, ¿vale? Pero lo importante es aprender a leer de esta manera, no aprender a leer, todos sabemos leer, ¿no? Pero aprender a leer. Un día a un magnífico biblista español, el padre Luis Alonso Shekel, que pasó tantas veces por nuestra Facultad de Teología de Valencia, a la que estaba muy apegado gracias a que uno de sus discípulos predilectos, el profesor Vicente Collado, estaba allí y lo llamaba muchas veces para dar conferencias. Y él siempre contaba una anécdota. Al padre Shekel le preguntaron si era difícil leer la Biblia. Y el padre Shekel le contestó: no es difícil leer la Biblia. Dice, es difícil saber leer. Y con esto quería referirse a esta verdad de la que estamos hablando, ¿vale? No podemos leer un texto recortándole el contexto, porque si le recortamos el contexto ya no entendemos nada. Nos quedamos con una historia bonita, pero nos perdemos esta sal y pimienta que Jesús le echó a la narración para que quien la escuchara le picara al probarlo, ¿vale? Y se sintiera que de alguna manera estaba hablando de él, ¿vale? O de ella. Bueno, lo dejo aquí porque ya estoy viendo que acabo y luego me vuelvo a enrollar otra vez. Así es que el próximo día nos vemos y estudiaremos las parábolas del Evangelio según San Marcos. En el programa lo tenéis en la fecha del 27 de enero, ¿vale? Y son las parábolas que os he dicho: capítulo 4, la parábola de la semilla, y luego la parábola del sembrador, que también está en ese capítulo 4, y luego la parábola de los viñadores homicidas. Y como veis, esas 3 parábolas de San Marcos, una es solamente de San Marcos, pero las otras 2 también las leen San Mateo y San Lucas. Y hablaremos de esto que hemos estado hablando, ¿vale? Tienes sabiduría oriental. Ricardo, da gusto escucharte.